una breve introducción y darnos un lujo, así, sobre todo los que están en Argentina. Supongo que hay gente de otros lugares del continente, pero los que están en Argentina, en estos momentos tan aciagos, tan raros, que nos está tocando vivir, es interesante por lo menos darnos una vuelta por el pasado, y esta vez José nos lleva a unos 160 años atrás a hablar sobre esta polémica de las cartas quillotanas y la 101, ¿no?, entre Alberdi y Sarmiento. Nosotros en nuestro país tenemos esta, yo no sé si ya es patológico o genético o lo que sea, de contraponer todo el tiempo, pero con mucha efervescencia. Quizás esa ausencia de aceptar la libertad como la tolerancia, ¿no? Y la tolerancia no quiere decir aceptación, sino saber ver que hay gente que piensa distinto y ve las cosas distinto. Pero últimamente nosotros lo hemos exacerbado más, porque lo tenemos de siempre, ¿no? De unitarios y federales, luego Rosas y los que sucedieron a Rosas, militares y civiles, peronistas y antiperonistas, y lamentablemente en los últimos 20 años el kirchnerismo vino otra vez a exacerbar eso, ¿no? Que parecía que quizás había quedado medio atrás después del gobierno de Menem, en esto de peronistas, antiperonistas. Y sin embargo, lamentablemente se ha exacerbado mucho más y además potenciado ahora porque lo recibís cada 30 segundos en tu teléfono, cada 10 segundos, cada vez que vos querés meterte en Twitter o en alguna red social, ante una pregunta que intentes llevar a tu interlocutor en un sentido diverso, viene la descalificación. Primero la descalificación, soez, y quizás a alguien se le ocurre decir lo que piensa después, ¿no? Pero la descalificación es primero. Esto es lo que llama la atención, porque estar en disputa, estar en desacuerdo, debatir, como han hecho estos dos grandes, Sarmiento y Alberdi, y con chicanas, como nos va a explicar ahora José, y parte de su presentación es, bueno, ¿qué nos pueden decir? ¿Qué lecciones podemos tomar de ellos? ¿No? Como que es un placer por lo menos ir en el pasado y también ver, y con esto ya le voy a dar la palabra a José, poder ver que disentir, no coincidir, tener opiniones diferentes, etcétera, todo que es sinónimo, no es algo malo, al contrario, es algo bueno. La libertad en realidad lo que fomenta es eso. Pero la cuestión es hacerlo con altura y con argumentos, es decir, no con descalificaciones personales. Que ellos, igual, porque aparte son seres humanos, no es que son dioses venidos a Sudamérica, que ellos se tiraban sus chanzas, cada uno en sus cartas y luego en sus escritos, etcétera. Tenían esa cuestión, ¿no? Muchas veces también amigos liberales que quieren poner todo en la misma bolsa con tal de que le llenen el paquete, meten gente que en un principio tendrían algún proyecto más o menos similar de país, pero aún entre ellos tienen disensiones, diferencias importantes, ¿no? Y que Alberdi y Sarmiento, por ejemplo, estos dos grandes, no las han ocultado, ¿no? Y las han mantenido hasta sus últimos días, ¿no? Así que hoy nos vamos a dar este lujo de escuchar a José hablar de estos temas y, como siempre digo, primero le damos la palabra a José que hable, no sé, 30, 40 minutos, más o menos. Tenemos tiempo hasta las 2:30 seguro. Y después, al final, voy yo a leer las preguntas que hagan ustedes a través del chat. De modo que siempre la sugerencia es, espere al final a hacer las preguntas, porque si la hace muy pronto, yo no la voy a leer y quizás va a quedar atrás en el chat, ¿no? Entonces, anótese la inquietud, lo que sea, y atrás lo pone. Una breve introducción a José, que muchos seguramente ya lo conocen, ¿no? José es abogado, José Venegas, vamos a decir, yo lo digo José porque es amigo, pero José Venegas es abogado por la Universidad de Buenos Aires, ha hecho una maestría en Economía y Ciencias Políticas en la
la universidad, del Instituto Universitario del SEADE, ¿sí? Es periodista, es difusor de las ideas de la libertad. Estoy acá achicando un poco la cuestión esta porque no me deja ver el currículum, ¿no? Y es autor de 2 textos de divulgación, pero que van en el sentido de la defensa de las ideas de la libertad, que es uno es Hágase tu voluntad, bajar del cielo para conseguir un cargador de iPhone, y el otro es 10 ideas falsas que favorecen al despotismo, la dictadura del siglo XXI en las mentes de sus víctimas. ¿Sí? Tema de tremenda actualidad, ya que en eso estamos, y lamentablemente no en la Argentina, sino a nivel mundial. De manera tal que, habiendo hecho toda la presentación, José, te cedo la palabra y ahora yo me silencio y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, gracias por la presentación y por la invitación. Creo que, no sé si se ve la pantalla, supongo que la están viendo todos, ¿no? Sí, se ve perfecto. Perfecto, si no me tienen que ver a mí. El asunto de la introducción que hiciste no puede haber sido mejor acerca de el apasionamiento de la discusión. En esta discusión hay un gran apasionamiento. Y yo ya, como verán ya en la foto, capaz que se nota que he tomado un poco de partido acá, y que también en el título de la charla, ¿no? Porque no me propuse buscar las lecciones de la 101, sino buscar las lecciones de las cartas quillotanas, que son las cartas de Alberdi. Y no con el ánimo de simplemente de qué fácil en este momento, porque la discusión entre Alberdi y Sarmiento es el valor de Urquiza, el valor de lo que pasa después de Caseros, de él como el caudillo federal que se transforma en un instrumento para la libertad. Evidentemente, si uno ve la historia hacia atrás, es muy fácil darle la razón a Alberdi, porque la Argentina gloriosa que recordamos del pasado es consecuencia de estas razones que da Alberdi y del triunfo de su visión en este aspecto y no la de Sarmiento. Pero mi idea no es hacer con esto ni justicia ni historia, sino tratar de encontrar las lecciones, lo que puede haber de teórico. Hay una vieja frase hecha que es: tal cosa es muy buena en teoría, pero en la práctica no funciona, ¿no? Es una cosa bastante equivocada como visión, porque si algo no está funcionando en la práctica, está mal la teoría, ¿no? Pero hay una respuesta que se le da en la Universidad de Chicago, no sé quién habrá inventado la frase, pero figura en las remeras, hay cosas que la usan, gorros y ese tipo de cosas, que dice: eso está muy bien en la práctica, pero cuéntenme cuál es la teoría. Porque la verdad es que si de los acontecimientos y en este caso de esta discusión, no podemos sacar teoría, no podemos sacar algo que nos sea útil en el presente y en el futuro, no valen más que como episodio, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar de esta discusión, más que el episodio de la pelea entre Alberdi y Sarmiento, lo que se discute ahí, qué es lo que se dice y por qué lo que responde Alberdi es tan actual y es tan importante para todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que vemos como primera cosa, primera aproximación, si un periodista, digamos, típico viera esto, pondría títulos de escándalo, y entonces pondría el Twitter con lo que dijo Sarmiento, y después el Twitter que le contesta a Alberdi, a cómo se pelean, cómo se odian, qué baja es la política, qué desastre, qué bajo hemos caído, ¿no? Y yo creo que eso depende un poco también de una previa idealización de la política, creer que la política es algo más, o que la política depende de la aparición de hombres providenciales, claros, puros, que hablen en tono de poesía, ¿no? Y es un terreno bastante distinto a ese, el de la política. Y creo que idealizarla tiene el peligro de nunca ver cuando aparecen las soluciones. Acá hay un poco de lo que Alberdi le termina criticando a Sarmiento en su visión de Urquiza, o sea, ponerse a
a ver los detalles de Urquiza y no ver el gran panorama de lo que está ocurriendo acá, a partir de Caseros, es el gran error que señala Alberdi, ¿no? Entonces, lo primero que se ve es cómo el peso que juegan estos dos personajes, la desaparición del conflicto principal, que era el conflicto con Rosas, una tiranía que ya conocemos, con la mazorca, con métodos que después llamaremos peronistas, pero digamos, es más o menos parecido, es algo que viene muy atrás en la historia, este tipo de cosas, y que terminan siendo practicados por todos. Empiezan a cambiar los roles, pero vamos viendo como un formato común que va quedando en la política, y qué es lo malo, ¿no? No el chispazo, no la pelea personal, que eso es anecdótico, sino lo malo que queda atrás. Entonces, acá se personaliza la discusión entre Alberdi y Sarmiento, se dicen de todo, sobre todo Sarmiento, y entonces aparece siempre el conflicto del argumento versus el agravio. En la política el argumento y el agravio vienen juntos, así que hay que hacer un esfuerzo, si uno quiere sacar algo positivo, para correr un poco los agravios y ver qué argumento hay atrás, qué es lo importante, ¿no? Y acá yo creo que hay dos visiones en pugna que son claves, que es la idea de la civilización en las personas o la idea de la civilización en las reglas, ¿no? Sarmiento representa la idea de la civilización en esta discusión, la idea de la civilización en las personas, en lo que son, en sus formas, y Alberdi representa a la civilización como idea de reglas, ¿no? Reglas de convivencia. Y todo el tema es cómo superar la tiranía, ¿no? Sarmiento, esto empieza con esta cosa que hace Sarmiento, este texto, acerca de la campaña del Ejército Grande, donde él termina siendo como el director del boletín informativo, un rol que le parece a él que no está a la altura de sus capacidades, y tiene esta visión, que la puse en estas dos frases, que es: si antes, decía Sarmiento, si antes de conocer al general Urquiza dije desde Chile, su nombre es la gloria más alta de la Confederación, en cuanto a instrumento de guerra para voltear a Rosas, lo hice, sin embargo, con estas prudentes reservas. ¿Será el único hombre que, habiendo sabido elevarse por su sabiduría y talento, llegado a cierta altura, el caudillo, no ha alcanzado a medir el nuevo horizonte sometido a sus miradas, ni comprender que cada situación tiene sus deberes, que cada escalón de la vida conduce a otro más alto, ¿no? Le pone una vara digamos, al Urquiza que aparece como la solución casual de la Argentina, le pone una vara a Sarmiento, ¿no? Eso es una metodología típica de la política, muy de los liberales, debo decir, ponerle varas a la gente. Cuando hay un avance, le pongo una vara, cosa que nunca se alcance, ¿no? Nunca se alcance el lugar merecido, ¿no? Entonces, así dice Sarmiento, así comprendo la democracia, ilustrar la opinión y no dejarla extraviarse por ignorar la verdad y no saber medir las consecuencias de sus desaciertos. Usted, le dice a Alberdi, que tanto habla de política práctica para justificar conformidades que repugnan al buen sentido, escuche primero la narración de los hechos prácticos y después de leídas estas páginas, llámeme detractor y lo que guste. Esta es yo siento acá, voy a sentar acá la posición de Sarmiento, y esta idea de la política práctica me parece sumamente importante, porque hay un cierto dilema que se plantea siempre entre mirar las cosas desde principios de la política o mirar la política con una lupa, ¿no? con una mirada corta. Y esto parece muy sencillo hasta que aparecen los problemas, y los problemas siempre se dan en dilemas, ¿no? En la política los problemas se dan en dilemas, no se dan en soluciones puras o problemas, sino en dilemas entre soluciones que siempre vienen mezcladas de otra cosa y las no soluciones o los problemas. Entonces, también esta toma de posición de decir, de medir, digamos, a Alberdi, a Urquiza, y a Alberdi, que está explicando cuál es la circunstancia que justifica a Urquiza, ponerlo en el lugar de política práctica es degradarlo a la posición de dejar de lado los principios, ¿no? Entonces, es ponerse en un lugar
donde pareciera que Alberdi deja de lado los principios mientras que Sarmiento los mantiene. Y esto es una conducta que en la política yo la he visto 1000 veces, de parte de gente que no está precisamente defendiendo principios, sino que por ahí está defendiendo una posición y se disfraza de división. Voy a dividir a la política entre los que son prácticos, ellos, y nosotros los que somos principistas. Vamos a analizar un poco más a fondo esa idea que a mí me parece fundamental. Y está esta cosa después de la ética de la responsabilidad o la ética de la convicción de Max Weber, que yo creo que también podría aplicarse a esta situación, pero yo lo interpretaría de una manera diferente, ¿no? Y Alberdi habla sobre este escrito que es la campaña del Ejército Grande, dice: la guerra militar del exterminio contra el modo de ser de nuestras poblaciones pastoras y sus representantes naturales, perdón por los errores de tipeo que hay, tuvo su fórmula y su código en el Pampero y en el Granizo, imitaciones de la prensa francesa del tiempo de Marat y Danton, inspiradas en un ardor patriótico, sincero, si se quiere, pero inexperto, ciego, pueril, impaciente, de los que pensaban que un par de escuadrones de lanceros de la Valle bastarían para traer en las puntas de sus lanzas el desierto y el caudillaje, que es el resultado de la desierta República Argentina, ¿no? Y acá está esta idea, bueno, primero la acusación de jacobino, ¿no? La cosa del principismo también nos tiene lo que nos tiene que mostrar qué es lo que puede significar es justamente el espíritu jacobino, ¿no? De la violencia y la eliminación del adversario en nombre de la pureza, ¿no? El Comité de Salud Pública de Robespierre, ¿no? Entonces, el principismo en algún momento se parece un poco a un instrumento. Y esto es lo que tiene de peligrosa la política cuando la analizamos con cierto simplismo, ¿no? Porque en cualquier momento podemos ponernos en ese lugar de que estamos llevando adelante la purificación. Y la purificación tiene sus trampas, ¿no? Porque el mecanismo justamente de creación del enemigo, que uno lo puede ver en el espíritu jacobino, lo puede ver en el marxismo, lo puede ver en el nazismo, lo puede ver en tantas patologías que ha tenido la política a lo largo de la historia, consiste en declarar una pureza y a partir de declarar una pureza combatir a un enemigo que se convierte en el malo. Y acá no es el nivel de la pelea, no es el nivel de la pelea de las ideas, ¿no? No es un principismo de ideas, estas ideas son mejores que estas otras, sino se transforma siempre en estas personas son indeseables, nosotros somos deseables. Por eso lo compara con esta cosa de Marat y Danton y esa efervescencia también de la Revolución Francesa. Después Alberdi habla de hemos pasado, ya nos hemos deshecho de Rosas, ya no está Rosas porque ha sido vencido, y entonces dice Alberdi, posteriormente se convino en que no había más medio de vencer el desierto y los hombres, las cosas y los usos que el desierto desarrolla, que la inmigración, los caminos, la industria y la instrucción popular. Pero repentinamente hemos visto caer la política argentina en el círculo vicioso del Granizo y el Pampero. No estoy por el sistema de estos escritores que nada tienen que hacer el día que no tienen que atacar. Y acá hay dos ideas que me parecen muy importantes. Una es la introducción de la cuestión económica. Y acá me parece que para interpretar esto y muchas de las cosas que nos están pasando en la actualidad, hay que ver el tiempo en el que esto se escribe, en el que sucede la Constitución de 1853, donde el sentido común estaba dictado por el liberalismo. El pensamiento liberal era el sentido común del siglo XIX, ¿no? Hubiéramos querido vivir en esa época algunos, aunque no hubiéramos tenido iPhone, así que no sé si es tan buen negocio al final. Pero ese sentido común tiñe absolutamente las discusiones y por lo tanto cuando alguien introduce en una discusión sobre aparentes principios, quiero decir, la cuestión económica, al sentido común de hoy, que es un sentido común más bien marxista o nacionalista o colectivista de cualquier tipo, o místico, digamos,
esto de meter la economía en el medio de una discusión de grandes tribunos puede sonar a bajar el nivel de la discusión. Pero esto no es un problema del dato de que se está introduciendo la economía, sino del enfoque previo. Por eso hablo de qué importante es tener buenas teorías para interpretar la realidad. Porque la realidad no es la que cambia acá, no es el dato de la importancia de la economía. Acá lo que cambia desde el siglo XIX hasta ahora, desde que estas palabras, y del espíritu de la Constitución hasta ahora, es que el sentido común ya no es que la libertad a lograr es la libertad de los individuos. Hoy escucho muchísimo hablar del término república en un sentido, digamos, de romántico, de tribunos que discuten acerca de las grandes cosas y que son tan importantes que hay que dejarlos hablar, y que lo importante es el diálogo que hay entre ellos, ¿no? Pero en la visión de Alberdi, la libertad es la libertad de las personas, y la libertad de las personas es la de los caminos, la industria, la instrucción, la inmigración. Esa es la vida de la libertad de la república. La libertad, cuando hoy uno dice libertad de la república, estoy seguro que si uno hiciera una encuesta en una clase, van a hablar de la libertad de expresión, de la división de poderes y de todo esto, que es importante, pero es instrumental. Porque lo único importante es la libertad de los individuos. Y en lo que se ha transformado, por ese cambio del sentido común, la palabra república y la política, y que además de alguna manera se ve acá, es que se la ha circunscrito casi a unas reglas de caballerosidad en la vida de los políticos, ¿no? Tenemos que respetarnos. Bueno, todo eso está hecho en función del límite al Estado para que la gente tenga libertad. Los caminos, la industria, la instrucción popular, eso es la civilización fundamentalmente en Alberdi. Y esto es una idea muy clave para mí. Y la otra es, a diferencia de Sarmiento, que pone mucho hincapié en las formas, hay otro párrafo por ahí donde habla de, está indignado porque en el ejército grande los gauchos usaban poncho en vez de vestirse a la europea, ¿no? Es que todo eso son formas. La discusión de la política, ya no solamente entre buenos y malos, sino entre formas. ¿Cuáles son las formas que son aceptables y cuáles son las formas que no son aceptables? Y Alberdi, que tiene una visión bastante más profunda en este sentido, dice, las formas son una consecuencia del fondo y la falta de contacto y la falta de avance, y no son el problema en sí, ¿no? No son la incivilización las formas. Las formas son en todo caso la consecuencia, ¿no? Y dice esto, ¿no?, respecto del juicio que hace Sarmiento muy duro contra Urquiza. Dice, sin dictadura omnímoda, sin mazorca, representado el país por un Congreso que se ocupa de dar una constitución, cambiados casi todos los gobiernos locales en un sentido ventajoso para la libertad, abiertos los ríos interiores al libre tráfico de Europa que Rosas detestó, abolido los lemas de muerte, devueltos los bienes secuestrados por motivos políticos, en paz, la República con todo el mundo, se ocuparía hoy la prensa de lo mismo que se ocupó durante los últimos 15 años. Y acá de nuevo aparece en el medio de esta frase la cuestión económica. Le repito, la cuestión económica es la cuestión de la gente común, ¿no? Y eso no lo logramos ver, porque la política ha cambiado tanto en estos 160 años, que hoy se cree que la cuestión de la política es una cuestión entre políticos, y que lo económico es algo a ser tratado en una oficina inferior, ¿no? Esto no se lo podrían haber dicho a Alberdi, pero esta idea es tan poderosa que gente que cree que lucha por la República es capaz de hablar de controles de precios, de luchar contra los supermercados, ¿no?, de aranceles y de un montón de cosas que no se piensan que son la República y que son en realidad lo esencial de la República, siendo el resto lo anecdótico. Y esto tal vez venga de nuestro ya cierta tara cultural que tenemos con esto contra el comercio, tal vez del catolicismo que heredamos de los reyes católicos, la cosa contra el comercio, contra el lucro, la idea de el cuerpo y el alma, ¿no? El cuerpo que lleva, digamos, adelante un proyecto bajo, mientras que el alma tiene grandes propósitos. Y esto tiene una finalidad política, porque entonces, claro, cuando la gente lucha por estar mejor, les hablamos del cuerpo, del alma, de la santidad y de la
el materialismo, como hace Alberto Fernández cuando habla de la pandemia. ¿Cómo justifica la pandemia? Bueno, es que esto es la consecuencia del capitalismo y que no me pueden hablar de economía cuando estoy hablando de salud. Todo esto es este formato con el cual se ha puesto a esto de la economía como si fuera una cosa aparte en ese lugar. Y la economía es, en realidad, un método de estudio de la sociedad. No existe en la sociedad la economía separada de la política o separada del derecho. La economía es la vida de la gente, ¿no? Pero a través de, digamos, de la separación de temas de la observación científica, podemos como hacer compartimentos estancos. Y a mí me parece importante ver cómo ha cambiado desde que se hizo esta constitución maravillosa de 1853, que tanto hizo por Argentina, cómo ha cambiado el resto de las ideas para que cosas básicas sean interpretadas de un modo que parece igual, pero para mí es bastante distinto, ¿no? La tiranía ha durado tanto tiempo que ha formado una generación entera de sus sostenedores y sus enemigos. Los que han peleado por 10 o 15 años han acabado por no saber qué hacer, no saber hacer otra cosa que pelear. Esto del maniqueísmo político. Y también acá me parece que hay una idea muy importante, que es esto de qué nos deja una larga tiranía, el acostumbramiento a esta cosa dialéctica que decía Alejandro de unitarios contra federales, conflictos que cuando ya no están vigentes, hay unos ciertos intereses creados en que siga siendo así. Nos resulta fácil interpretar los hechos del presente en base a una antinomia que tal vez no esté vigente, como duró tanto el peronismo-antiperonismo, unitarios y federales, como decía Alejandro, el peronismo-antiperonismo que parecía terminado con Menem, ¿no? Y después de alguna manera hay que reconstruirlo todo, hay que meterlo también a Menem ahí en esa antinomia. Ahí están los peronistas y acá estamos los antiperonistas, y no sabemos muy bien cómo se solucionan los temas, porque nunca se llega a este nivel de la economía, digamos, por decirlo de alguna manera, que es el derecho de la gente común, ¿no? Que ahí es donde, esa es la cuestión central de la discusión política, a un nivel, hablábamos recién, de las cosas prácticas, le llama Sarmiento, las cosas prácticas de las que habla Alberdi, es donde se está jugando la libertad verdadera de la República, la libertad importante de la República, de la cual el resto de las cosas no es más que instrumental, ¿no? Y entonces hay como dos visiones acerca de la civilización y la barbarie, ¿no? Si hacer la civilización, digamos, transformar la barbarie en civilización, o terminar pareciéndose en la continuación de un conflicto a lo mismo que se estaba combatiendo. Y esto es una consecuencia de un largo acostumbramiento, como dice Alberdi, a este conflicto con Rosas, desaparecido Rosas, ¿no? Entonces se termina interpretando que el conflicto con Rosas es con Rosas, cuando en realidad es con la libertad conculcada por Rosas. Eso es lo más importante, ¿no? Llevar adelante un proyecto constitucional que cambie las reglas, más que el exterminio del rosismo, que ni siquiera es posible. Entonces, dice Alberdi sobre la prensa muchas cosas muy duras, y acá también hay que tener en cuenta que la prensa en ese momento no es la prensa profesional de hoy en día, no es el trabajador de la prensa, que es una cosa tan degradada de mi punto de vista. El cronista, que es importante la crónica, y el cronista, y el dato de la información, pero la prensa era la que daba el enfoque. Nosotros tenemos crisis de falta de conciencia sobre los enfoques diferentes en los que estamos discutiendo, y eso nos pasa mucho en la discusión política actual. Entonces, cuando Alberdi habla de la prensa, acá está hablando de la discusión pública, más que nada, ¿no? Porque la discusión pública se da en la prensa. Entonces, dice ¿cuál es la actitud que toma, después de tantos años de acostumbramiento al conflicto con Rosas, cuál es la actitud que toma la prensa liberal, por decirlo de alguna manera? No hay un verdadero Rosas, finge un Rosas aparente, y así legitima el empleo íntegro de sus antiguos medios. El obstáculo son los caudillos, es decir, una cosa tan indeterminada y vaga como los unitarios, que se puede perseguir 100 años sin que se acabe la causa de la guerra, ¿no? Entonces
de nuevo la invención del mal. Yo creo que esto está en la idea del peronismo, de la oligarquía, de lo que quieran. Está lleno de fantasmas en la política argentina, en la que caen todos y que se contesta un fantasma con un nuevo fantasma, que eso es no elevarse nunca por encima del conflicto y mantenerse aún después de haberse enfriado o desaparecido, ¿no? Se hizo un crimen en otro tiempo a Rosas de que postergase la organización para después de acabar con los unitarios. Ahora sus enemigos imitan su ejemplo, postergando el arreglo constitucional del país hasta la conclusión de los caudillos, siempre que se exija una guerra previa y anterior para ocuparse de construir el país, jamás llegará el tiempo de construirlo. Y acá, para mí, es el párrafo más importante que tiene esta discusión, ¿no? Pero me quiero detener antes en esta cuestión de cómo Alberdi llega a pensar que hasta Rosas es capaz de escuchar, aunque ese proyecto por supuesto que fracasa, pero él hace el intento porque tiene la noción de que lo importante acá es el cambio de las reglas y no la perfecta justicia con los personajes de la política, porque en la política hay poco de justicia en sí en la política. Y muchas veces los avances de la humanidad están hechos de memorables traiciones, como la traición de Urquiza a Rosas. Memorables y saludables traiciones que hacen posible un mundo mejor, ¿no? Entonces, lo importante es el mundo mejor que vamos a construir es mucho más importante que la justicia con las personas, porque la justicia, hay que entenderlo también, es un bien escaso, y en la política esto se ve todo el tiempo, es un bien tan escaso que nuestro futuro no es un precio a pagar por la justicia del pasado. Esto me parece una cosa muy importante que está acá en Alberdi. Nosotros no podemos comprometer el futuro, si tenemos una oportunidad como Urquiza, en función de recordarle los detalles o seguir manteniendo el conflicto con Rosas. Y acá viene creo yo, una de las grandes lecciones que hay en estos textos, que dice Alberdi, con caudillos, con unitarios, con federales, y con cuanto contiene y forma la desgraciada república, se debe proceder a su organización sin excluir ni aún a los malos, porque también forman parte de la familia. Si establecéis la exclusión de ellos, la establecéis para todos, incluso para vosotros. ¿Diréis que con los malos es imposible tener libertad perfecta? Pues sabed que no hay otro remedio que tenerla imperfecta, y en la medida en que es posible al país, tal cual es y no tal cual no es. Y esto que puede parecer esto de una lección de realismo político. Bueno, es realismo político, pero realismo político no quiere decir necesariamente cinismo. Acá lo que está diciendo, lo que está hablando Alberdi, es de este conflicto de, tenemos un país, hay un país que está lleno de caudillos, que ha sido manejado así por 40 años, y esta es nuestra herencia. De esta herencia tenemos que hacer la civilización. La civilización no es la eliminación de esta herencia, sino la incorporación de esta herencia a la civilización. Y es muy importante para mí esta idea porque de alguna manera seguimos pegados a que nuestro despegue tiene que ser la consecuencia de poder eliminar al otro, que el otro no exista más. Y esto desgraciadamente, o afortunadamente, no sé, no es posible. Que el otro no exista más, no es posible, ¿no? Y sigue en esta misma línea, ¿no? El día que creáis lícito destruir y suprimir al gaucho, porque no piensa como vos, escribís vuestra propia sentencia de exterminio y renovás el sistema de Rosas. Y este es el gran peligro en el que se puede caer fácilmente si a un Rosas no le sigue un proyecto constitucional y le sigue en vez un antirrosismo, que no hubiera tenido sentido, digamos, mantener el antirrosismo en vez de superarlo con un proyecto constitucional. Eso es renovar el sistema. Ese es el espejo del que se habla, ¿no? Convertirse en el enemigo. Y esto es una tentación muy fácil de caer, ¿no? La igualdad en nosotros es más antigua que el 25 de mayo. Si tenemos derecho a suprimir al caudillo y sus secuaces porque no piensan como nosotros,
Ellos lo invocarán mañana para suprimirnos a nosotros porque no pensamos como ellos. Y esto se da en las dos partes, ¿no? No hay más que un medio para admitir principios, y es admitirlos sin excepción para todo el mundo, para los buenos y para los pícaros. Cuando la iniquidad quiere eludir el principio, crea distinciones y divisiones, divide a los hombres en buenos y malos, da derechos a los primeros y pone fuera de la ley a los segundos, por medio de este fraude funda el reinado de la iniquidad, que mañana concluye con los autores mismos. Dad garantías al caudillo, respetad al gaucho si queréis garantías para todos, ¿no? Así terminaron muchos de los personeros de la Revolución Francesa, en la misma guillotina que habían prohijado, ¿no? Pero esta es otra idea. Por eso digo, más allá de esta pelea que hay entre Sarmiento y Alberdi, que muchas veces se la evita en la historia porque parece demasiado apasionada, demasiado personal, demasiado llena de calificativos y demás, hay ideas muy serias acá que nos tendrían que servir de guía para la política, ¿no? La prensa, habla de la prensa de nuevo, se subleva a las poblaciones argentinas contra su autoridad de ayer, haciéndoles creer que es posible acabar de un día con esta entidad indefinible y pretende que con solo destruir a este o aquel jefe es posible realizar la república representativa desde el día de la caída en una prensa de mentira. Facundo Quiroga invocaba la libertad perfecta, el odio a los tiranos, cuando devastaba la República Argentina en 1830. Y acá hay otra cuestión, digamos, en el mantenimiento del conflicto personal con el malo de la política, que siempre existe, a veces se compromete el cambio, o termina siendo una excusa para no tener que hacer el cambio de fondo. Estamos peleando acá, estamos peleando una lucha épica, y como estamos peleando una lucha épica, toda la cuestión de los ríos, los comercios, el trabajo, etcétera, queda postergado, porque acá hay una gran causa, una causa mayor sobre la cual tener conflictos, ¿no? No es el color lo que hace el rojo, sino el furor de la destrucción. Hay rojos azules más terribles que Barbés. Con el color rojo se ha triunfado de rosas, con el azul se trabaja para restablecerlo. Esto es algo que hemos visto siempre. Y yo lo quiero asociar a lo que ha sido la caída del peronismo en el 55 y cuánto se ha mantenido de lucha contra los peronistas y poco de lucha contra el fondo del problema. Por eso se hace la reforma del 57 que termina incorporando al peronismo esencial en la Constitución mientras se lo combate y no se lo puede nombrar. Esto es de la gran tragedia argentina. Yo haría este contraste entre la solución del problema Rosas con una Constitución y la solución del problema Perón con un antiperonismo simplemente, y no, como decía Alzogaray, que lo voy a rescatar todo el tiempo, el problema central de la Argentina no es el Perón del pasado, sino el sistema peronista del presente, ¿no? La civilización es un sistema. La civilización no es una casta, no es un grupo, no es que unos son los civilizados y otros son los incivilizados por sí mismos, sino es un sistema que debe regir, ¿no? La persona del general Urquiza, dice Alberti, su prestigio de liberador, su presencia en el poder, la aceptación de que de él hacían todas las provincias, eran preciosos elementos de orden y de gobierno que era menester robustecer y debilitar. 14 provincias que jamás se han entendido sobre nada, aunadas en un propósito de reunir un congreso y de dar una constitución, era una coyuntura afortunadísima y casual, de organización que no debía malograrse por nada. Había sombra de juicio en precipitar de nuevo el país en la discordia tras otro congreso, tras otro jefe, tras otras influencias que las que existen por la obra de los acontecimientos, y el peso de lo casual en esta situación que se le presenta a la Argentina con Urquiza, por las razones que sean, será por disputas de comercio, el puerto, lo que fuera, pero la verdad es que Urquiza aparece como una gran oportunidad y es llevada, y siempre es visto por Alberdi como la oportunidad de llevar a la organización del país, por más que a lo mejor los protagonistas, esto no hubiera sido su motivación principal, su trabajo como prensa, digamos, en ese momento, como pensamiento liberal, estaba dirigido a cómo hacemos de esta circunstancia algo útil para el país.
Y como digo, es muy fácil hacer el juicio de que Alberdi tenía razón, por eso mi propósito no es ponerle una medalla a Alberdi en este sentido, sino entender la lección de que en ese momento podían verse las cosas como las veía Sarmiento, sin embargo, un pensamiento más frío, como el de Alberdi, fíjense las consecuencias que tuvo, ¿no? En ese momento, apartarse del conflicto como estaba dado para ponerse en el nivel de lo que yo creo que es la discusión ética verdadera dentro de la política y de la Constitución, y acá vuelvo momentáneamente a esto de Max Weber, la ética de las convicciones frente a la ética, digamos, de la responsabilidad. El problema es otro, el problema es que en la política no hay, la política dirime la vida de otros, por lo tanto la ética de la política es muy particular, no está dada tanto por la pureza de los personajes, sino hasta qué punto esa política no es dañina o es favorable a la vida de las personas. Y si uno ve que el conflicto principal de la política es ese, entonces la ética consiste en ponerse frente al poder en el nivel que corresponde, que no es la discusión de las personas, sino la discusión de las reglas. Entonces, la ética consiste acá en la responsabilidad de estar en el nivel de discusión que corresponde, ¿no? Y ver que el liberalismo, que además de ser el sentido común en el siglo XIX, es, digamos, la ética que explica nuestras instituciones de división de poderes, de creer que tiene que haber una prensa independiente, ¿no? De esta cosa, de la libertad de expresión. Todo eso está hecho en función del mantenimiento de un sistema de valores en concreto, y no de cualquier sistema de valores, ¿no? Sarmiento dice, Sarmiento en uno de estos párrafos donde muestra esta confusión entre las formas y el fondo, que lo pongo porque yo creo que dura todavía, hay gente todavía que piensa que eso es un problema de formas y de aspectos y de europeización contra no europeización formal. Dice Sarmiento, yo era el único oficial del ejército argentino que en la campaña ostentaba una severidad de equipo estrictamente europeo. Silla, espuelas, espada bruñida, levita botonada, guantes, quepí francés, peletot en lugar de poncho, todo yo era una protesta contra el espíritu gauchesco. Mientras no cambie el traje del soldado argentino, ha de haber caudillo, dice Sarmiento, ¿no? Y dice Alberdi, ¿no? Estas campañas contra los usos del desierto, antes de haber acabado con el desierto, contra los usos que engendra la pobreza, son mala táctica. No es dado a un sastre distribuir con su tijera la civilización europea o asiática. Con quepí o con peletot, nuestro gaucho siempre sería el mismo hombre. Traed la Europa por el libre comercio, por los ríos, por los ferrocarriles, por las inmigraciones, y no por vestir de paliot, al que solo es digno el poncho, ¿no? Vestir de paliot al que solo es digno de poncho, ¿no? Esto está permanentemente, yo lo veo por lo menos mucho en la discusión política en los últimos 10 años, la cuestión de la forma, como si hubiera unas formas que corresponden a la civilización y otras formas que corresponden a la barbarie, ¿no? A ese nivel muchas veces se discute. Sobre la prensa es muy duro Alberdi, y habla de, pero yo quiero recalcar esto, ¿no? Que habla de la discusión política en sí. Viene forzosamente para en adelante la vida representativa y de libre discusión. Habrá divisiones de opiniones, habrá lucha, habrá debates más ardientes que nunca, porque serán más libres. Habrá todo esto, porque todo eso constituye la vida de la libertad y una condición de toda sociedad de hombres. ¿Qué piensa hacer la vieja prensa de este tiempo? ¿Piensa emplear siempre las mismas armas que cruzaba en otra época con los caudillos de la mazorca? ¿Piensa siempre llamar venal, corrompido, servir al escritor, al orador, que por desgracia no vea las cosas como las ve el antiguo combatiente contra Rosas? En las edades y países de caudillaje hay caudillos en todos los terrenos, los tiene la prensa, lo mismo la política. La tiranía, es decir, la violencia, está en todos lados, porque en todos lados falta el hábito de someterse a la regla, ¿no? La importancia de la regla. La civilización es la regla, ¿no? No las buenas conductas infligidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No las buenas conductas derivadas de la educación, sino derivadas de las reglas, ¿no? La prensa sudamericana tiene sus caudillos, sus gauchos malos, como los tiene la vida pública,
en los otros ramos. El escritor de este género detesta todo yugo, aún el de la lógica, aún el de los antecedentes, estigmatiza al gaucho, que hace maneas con la piel del hombre, y él saca pesejo a su rival político con pretexto de criticarlo. Y Urquiza, dice Alberdi, Urquiza conspiraba, usted conspiraba en la nave que hacía el viaje para amarrar al capitán llegado al puerto, ¿no? Esta cosa de usemos a Urquiza, dice, usemos a Urquiza para librarnos de Rosas, que caído este no será fácil librarnos del vencedor, ¿no? Esta es la posición principista, o sea, tomar al individuo que había logrado semejante alianza para deshacerse de Rosas, usarlo simplemente para después deshacerse de él, porque después tenía que venir la gente vestida al europeo, digamos, a verdaderamente gobernar el país. Y este conflicto que ha hecho, me parece a mí, tan pobre al liberalismo en su oferta, por encerrarse muchas veces en este esquema que plantea Sarmiento, ¿no? Y sobre el 11 de septiembre, aquellos creían poder emplear Urquiza como un instrumento efímero y desechable, explicaban sus desastres de 20 años por accidentes casuales y creían que no necesitaban más que vencer una vez para quedar dueños perdurables del poder, que perdieron 10 veces, idea estrecha y pobre, pues no sucumbe jamás por casualidad todo un partido, sino por una cadena de triunfos que supone otras causas normales de buen éxito. Díganme si este párrafo no explica lo que nos ha pasado en el siglo XX, en gran medida, ¿no? La campaña encabezada por Urquiza representaba la causa de la libertad, la esperanza de un Congreso, el deseo de la Constitución, el odio a Rosas y el entusiasmo por Urquiza, su brillante adversario. En la campaña de usted, en vez de amor, hay odio al vencedor de Rosas, en vez de odio a Rosas, se ve casi un olvido completo de su nombre y sus errores. La libertad, la Constitución, el Congreso, que eran las grandes fines de la campaña de Urquiza, apenas aparecen mencionadas por usted. Y díganme si esto no se parece a la lucha contra los tiranos y decir, bueno, las reformas que tenemos que hacer para que la gente viva libre y mejor, las postergamos porque ya ni hablamos del tema, hasta si nos vienen con eso, acusamos a los que hablan de eso de liberalotes, economicistas, materialistas, porque no entienden la grandeza de nuestra lucha, ¿no? Este es un conflicto que no deja de aparecer. Y hay un principismo de ocasión, porque es muy fácil, y esto lo he visto muchas veces en la política, esto de subir la vara, cuando pese algo que es positivo, subo la vara, porque cuando subo la vara yo aparezco como el principista y no como el que está destruyendo la posibilidad, que creo que es la posición que toma Sarmiento en esta discusión, ¿no? Yo, como estamos pasando mucho tiempo, voy a avanzar un poco. La economía es civilización, y acá lo dice Alberdi, porque la economía no es economía, repito, ¿no? La economía es un método para estudiar la sociedad en un aspecto. Y el aspecto que estudia la economía es la vida de la gente, los intereses de la gente, que se juegan en sus precios libres, en sus preferencias. No son las preferencias de los predicadores, ni de los que nos van a explicar cuál es el sentido de la vida en un método comunista central de moral, ¿no? Sino lo que la gente realmente elige, lo que muchas veces de la política se desprecia, la licuadora, ¿no? Eso que se decía del voto cuota, se lo desprecia de esa manera porque esa es la vida de la gente, porque el que habla así tiene unos grandes valores muy superiores a la licuadora, como quedarse con el dinero ajeno, que es en lo que termina esto siempre, ¿no? Le dice a Alberdi, usted hablaba tanto de colonización, de inmigración, de ferrocarriles, de educación popular, de industria, de comercio, de navegación interior, no ha escrito una sola palabra sobre esas materias después de la caída del tirano, que contrarió todos esos intereses. Acá se ve del desvío, ¿no? El presidente de los Estados Unidos de América condenaba, Fillmore es el presidente, dice, lo cita Alberdi acá, condenaba hace poco las doctrinas subversivas de ustedes del modo siguiente: acordémonos de que las revoluciones no siempre establecen la libertad. Nuestras propias instituciones libres no fueron obra de nuestra revolución, existían antes. Fueron introducidas en las constituciones libres del gobierno popular bajo las cuales crecieron las colonias inglesas, y nuestra revolución solo nos libró del dominio de una potencia extranjera, cuyo dominio se oponía a aquellas instituciones. Pero las naciones de Europa no han tenido semejante escuela de gobierno popular, y todos los esfuerzos para establecerlos por miedo de sangrientas revoluciones serán nulos y continuarán siéndolo sin aquel preparativo. Esto es Miller Fillmore, ¿no? 6 de diciembre de 1852. Entonces, como una de estas conclusiones,
esto de la ética de la simulación aparece a veces como la ética de la convicción. La ética de la convicción es a veces el disfraz de la ética de la simulación de un principio para llevar adelante un proyecto que tiene o de resentimiento personal o lo que fuera, o de otra agenda en ese momento de la provincia de Buenos Aires, el tema del puerto y demás. Eso lo disfrazo de cómo es Urquiza para evitar el asunto del nivel ético del Estado de Derecho en ese momento, que era establecer una constitución, no mantener el conflicto. La ética central de la política en ese momento era cómo establecer una constitución libre, ¿no? República, creo que termino acá, es división de poderes, periodicidad de los mandatos, publicidad de los actos de gobierno y derechos individuales. Pero derechos individuales están en la pirámide de todo este asunto, y es el motivo por el cual queremos república. Y vuelvo a este asunto del desprecio por la economía, el desprecio sobre los derechos individuales, ¿no? La economía en la Constitución argentina está en el artículo 14, en el artículo 17, y ahí es donde se juega, y en el 16, y en el 20, ¿no? Ahí es donde se juega esto de la república. No es un pacto de reglas de caballerosidad entre políticos. No es que si nos llevamos bien, pero permitimos una alternancia entre el socialismo, el nazismo, la socialdemocracia y el liberalismo que se convierte en un partido político, tenemos una república. Tenemos cualquier cosa ahí. Tenemos una especie de ruleta rusa, pero eso no es una república, ¿no? Derechos individuales no se limita al debate político. Muchas veces cuando se habla yo escucho hablar de derechos individuales en el debate político en este sentido, de que el problema son las reglas y cómo nos respetamos los unos a los otros. Cuando van a poner un control de precios, que es un desprecio masivo a los derechos de propiedad de la población, desprecio absoluto, lo hacen desde esa superioridad moral del control, ahí no hay derecho individual alguno. O sea, alguien que hable de controles de precios no hable de república porque está hablando de algo que ni siquiera conoce. La política es auxiliar de esa libertad de la gente, ¿no? Y bueno, esto, lo que nos ha cambiado respecto del siglo XIX no son los datos de la realidad, sino nuestro enfoque. Por eso lo más importante para discutir es, en este momento y en todo momento en la política, el enfoque, ¿no? Y acá termino y muchas gracias. Muchas gracias, José. Ahí estaba viendo. Ahora sí, los que quieran preguntar, ahí vayan escribiendo. Voy a hacer un breve comentario sobre varias cosas y esa va a ser tu primer trabajo de contestar algo, ¿no? Digamos, lo que es interesante de estas cartas, que si mal no tengo el dato, son más o menos de 1853, o sea, es bien justo a la caída de Rosas, en el momento en el que Buenos Aires ya se separó de la Confederación, ¿sí? Y ahí hay como dos personas, ¿no? Alberdi detrás de Urquiza y Sarmiento con Mitre contra Urquiza, ¿no? Y ya son dos mundos distintos, ¿no? Porque yo después, bueno, no soy un especialista, pero he leído algo sobre estas cuestiones. Medio como que después Alberdi queda enganchado en este tipo de debate y lo sigue hasta que se muere prácticamente, ¿no? O básicamente hasta la federalización de la ciudad de Buenos Aires, cuando él dice, bueno, ahora sí, esto está consolidado. Pero sí es interesante ver, me parece a mí, porque si no, digamos, yo creo, ¿no? Del relato quedaría como injustamente, ¿no? Como que Sarmiento se parece a los populistas de ahora o cosas por el estilo, ¿sí? Digamos, pues porque cuando vos traes el tema al presente, está claro, ¿no? Yo pensaba en términos de, bueno, obviamente se te vienen a la cabeza los K todo el tiempo y se te vienen los PRO, que una vez que están ahí son estos populistas de buenos modales, ¿viste? Decir, bueno, y ahí hace que algunos se crean que son liberales y no tienen absolutamente nada que ver con el liberalismo, pero claro, comparándolo con los otros, vos los preferís, porque te dan a elegir entre, de todos modos, en dos malas alternativas.
y vuelvo al punto y ahí te dejo a vos explayarte sobre cualquiera de todas estas cuestiones, ¿no? Porque después Sarmiento sí avanza con la civilización práctica, ¿no? Con la llegada de capital. O sea, yo siempre veo en este enfrentamiento entre Alberdi y Sarmiento, a veces como cosas, como momentos en los que no son tan diferentes, ¿no? Esto de que el hábito hace, quizás la parte más clara es esta del hábito hace al monje, esto de tienen que estar vestidos de esta manera para ser civilizados, y Alberdi dice, no, primero que se civilicen y después que se cambien la vestimenta, si quieren, porque el problema no es cómo se visten, el problema es qué es lo que hacen, ¿sí? Pero luego sí, Sarmiento contribuyó con todo lo que él fomentó, sobre todo siendo presidente, sobre todo con esa visión pro-norteamericana, a civilizar el país mucho más de lo que la gente se piensa, ¿no? Y sin embargo, parecería ahí que quedaron enganchados en esa disputa personal, ¿no? Y la última, dos cuestiones que me parecieron muy interesantes, y que yo no la había notado así en Alberdi, es esto de decir, Alberdi no es que está contra el gaucho, ¿viste? Por lo general se suele poner como que Alberdi solamente quiere los inmigrantes y el gaucho es una cosa nefasta, y por lo que vos señalás, no es así. Y la última, y que siempre está presente en Alberdi, y es una anteúltima, se me ocurrió una más, pero esta de la división entre la sociedad política y la libertad política y la libertad civil. Y para Alberdi la que vale es la libertad civil, por eso no le importa quién vota, quién no vota. Y en nuestro sentido, yo pensé que lo ibas a decir vos también, cuando hablas ahí de la república, la gente asocia república con democracia, con elecciones. Y no es casual, porque o sea, nos hicieron creer, te hacen creer que sos libre porque votás cada 4 años o cada 2 años, ¿no? Y ahora sí, la última. Que yo siempre señalo, y quiero ver tu opinión también, es Alberdi como que siempre está más desde afuera, mirando todo, y literalmente desde afuera, porque está en Chile, en Europa, donde sea, está hablando, viendo lo que pasa. Y como digo yo desde el aula puedo encontrar la solución a todos los problemas del mundo, pero si salgo del aula y me tengo que poner en políticos, seguramente ahí veo todos los obstáculos que hay, ¿no? Entonces, Alberdi sí es mucho más consecuente con sus ideas. Vos lees Alberdi en 1835 y lo lees en 1880 y está diciendo lo mismo, pues es coherente el tipo con lo que dice, salvo en algunas cuestiones, ¿no? Pero en 40 años de estar escribiendo, encontrar un par de contradicciones es la nada misma. En cambio, Sarmiento está escribiendo, se está metiendo en política, se está peleando con todos, porque además es su personalidad de pelearse con todos. Entonces, desde el punto de vista de las lecturas y de lo que dice, es más fácil encontrarle los puntos flojos a Sarmiento, porque era mucho más de acción, me parece a mí, que Alberdi. Y bueno, hoy, como es un tema que me gusta, me excedí muchísimo más, pero es un pequeño privilegio que puedo tener por organizar esto cada miércoles por medio, cosa que en ningún otro lugar me dan tanto tiempo para hablar, pero prometo que es lo último, así que ahí José, y mientras empiezo a leer preguntas que hay unas cuantas. Bueno, lo primero me viene bien para hacer una aclaración. Yo no busco acá absolver o condenar a uno u a otro, ¿no? Me introduzco en esta discusión a ver las ideas generales que hay acá para sacar. Curiosamente, esto que vos decís de la política práctica o mirar desde afuera, la acusación que le hace Sarmiento es al revés. Le está diciendo que el que está hablando de política práctica es Alberdi, mientras él está mirando por arriba de los principios. Y lo que hay detrás acá, que no interesa, es anecdótico, tal vez para ver de dónde viene la discusión, lo que hay detrás acá es la discusión sobre la federalización de Buenos Aires y la aduana. Esa es la disputa política que tienen Mitre y Sarmiento acá con Urquiza y lo que provoca los problemas después. Entonces, centrarse en la persona de Urquiza es un objetivo político. Yo no tengo una mala opinión de Sarmiento. Después, como vos decís, resulta ser un gran presidente.
resulta ser un gran presidente gracias a que triunfan las reglas, quiero decir, ¿no? Sin la Constitución, qué sé yo, qué presidente hubiera sido Sarmiento, no sé, pero es el triunfo de las reglas lo que hacen los grandes presidentes, y no los grandes presidentes lo que hacen al triunfo de las grandes reglas. Entonces, acá hay un nivel de la política donde yo quiero ubicar al liberalismo en el nivel de Alberdi, porque el nivel de discusión de la política para el liberalismo es ese, el de arriba, no es el de lejos, no es la no política práctica, o sea, el de arriba, entendiendo, porque fíjate que está diciendo que entiende al caudillo, entiende al gaucho, entiende a lo que queda como rémora del rosismo, y lo entiende como algo que tiene que ser incorporado a la civilización. Eso alguien lo podría decir, este es un señor que vive colgado de la palmera, pero yo diría que eso es más la expresión de alguien que lleva adelante un realismo total. Después hay otras discusiones, él sigue discutiendo con Sarmiento toda la vida, después discuten sobre la Constitución, porque para Alberdi para Sarmiento es una mera copia y él le explica por qué las bases y demás, no es una mera copia de la... Y tienen esta discusión, y como vos decís, a veces en otras discusiones pareciera que están discutiendo y en realidad están de acuerdo, pero esta es la parte humana de la política que yo creo que hay que entender, que cualquiera de nosotros puestos en esa situación, tal vez nos peleamos de la misma manera, le hacemos piquete de ojo, qué sé yo, es anecdótico, por eso cuando yo traigo estas cosas, no las traigo para condenar a Sarmiento. Acá he tomado partido, evidentemente, no trato de esconder mi toma de partido, pero está hecho en base a, no tomo un lugar en la pelea, no es que quiero volver a 1852 y ir a decirle cosas a Sarmiento, o sea, no es lo interesante acá, denostar a Sarmiento. Algunos dicen también que sería más justo que agarrar la 101 de Sarmiento, que es una serie de diatribas contra Alberdi, de muy bajo nivel, contrarrestar las cartas quillotanas con Facundo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a mí me interesaba ver qué tenemos de esto en la política actual, qué tenemos de perdernos en cosas intrascendentes en vez de luchar por establecer de nuevo las reglas, que además en el tema del liberalismo es nuestra lucha por volver al sentido común, ¿no? Yo a veces cuando escucho hablar de que hace falta esta cosa que no me gusta nada este término, una batalla cultural, pareciera ser un poco este discurso de vamos a ponernos la ropa europea con esos nombres que no sé ni qué son esas prendas que por suerte ya no las usamos, ¿no? Pero mucho de esta forma, hay mucho en la división política argentina de nosotros somos de otra forma. Y eso es nefasto. Y acá Alberdi, ya hace 160 años que dijo, dejémonos de esa estupidez. Nuestras formas mejores no valen nada en la política, no valen nada en cuanto a nuestros principios. Nuestro problema es otro, está a otro nivel. Y quedaron varias cosas ahí de los que preguntaste, pero me acordé de esta. Bien, perfecto, sí. Solamente iba pensando, estamos tan lejos que hoy imaginarse un debate como este entre algún político y otro es totalmente impensado, ¿no? Porque cuando uno ve la clase de políticos que hay, que responden a la clase de sociedad en la que nos hemos convertido eventualmente, sería muy difícil. Pero bueno, ahí hay Tutats pregunta, dice, ¿qué es lo más aplicable de este debate a la actualidad en la Argentina? ¿Qué sería lo más aplicable de eso? Creo que lo más aplicable es, hace muchas décadas que hablamos de antiperonismo, en el 55 se sacó a Perón, en el 57 se le agregó a la Constitución un artículo que la mató, ¿no? Y nosotros hemos discutido con radicales, con militares, con lo que fuera, contra esas formas, hemos discutido contra algo que ha arraigado. Así que el papel del pensamiento liberal en este momento, en su momento fue llevar adelante una constitución del 53, no sé si se podrá restablecer, pero nuestro papel es ir por encima de ese conflicto, estar por encima de ese conflicto y también hablarle al que nosotros creemos que no le podemos hablar. Porque la verdad es que hablándole el liberalismo en diálogo con los que creemos, a los que sí le podemos hablar, nos ha ido pésimo. Aquellos que creemos que sí nos van a escuchar, no nos han escuchado nada. Entonces, también hay que intentar que nos escuchen los del otro lado, porque tenemos que recuperar
el sentido común de la República. Nosotros no estamos discutiendo detalles, estamos discutiendo el enfoque general. Me parece que hay que estar ahí. Que esto no es posible, bueno, fue posible una vez, ¿por qué no va a ser posible 2 veces, no? Y lo otro que podemos rescatar es el valor del oportunismo en política, pero no el oportunismo para conseguir un cargo, a ver cómo salgo de diputado el año que viene porque eso me da una jubilación para toda la vida. No, no ese no es el oportunismo. Es el oportunismo de que si aparece un Urquiza hay que reconocerlo. Hay que reconocer a un Urquiza cuando aparece. Nosotros todavía no hemos incorporado a Urquiza como una gran figura de la historia. Ahora en octubre, no sé cuándo es el aniversario del nacimiento, ¿no? Deberíamos acordarnos también, como nos acordamos de Alberdi, de Urquiza, porque el secreto de la Organización Nacional tuvo estos 2 grandes protagonistas, y los 2 son necesarios. Urquiza es justamente lo que vos decís, Alejandro, la política práctica, el tipo que va al terreno. Cuando Sarmiento le quiere explicar, hablar de sus grandes ideas, y el otro está pensando en los cañones, porque para bajar a Rosas estaba pensando en los cañones. Y este le hablaba de que quería llevar la prensa y estaba furioso Urquiza porque estaban desperdiciando un caballo para llevar la prensa que usaba Sarmiento para hacer sus boletines, ¿no? Así que ahí me parece que en esa relación, Alberdi y Urquiza, creo que hay grandes lecciones para nosotros para el presente. Sí, brevemente, ¿no? Urquiza creo que es el gran debe de la historia argentina, el reconocimiento a Urquiza, pero claro, cayó en desgracia con los liberales que construyeron toda la historia argentina y hicieron Sí. todo ese gran progreso, los Sarmiento, los Mitre y los que llegaron, que ya después no se interesaron, y obviamente que luego los revisionistas también lo tenían como traidor a Rosas. Claro, Y entonces es su mejor el virtud. pobre Urquiza quedó en ese limbo, ¿no? Pero sin él la Constitución de 1853 nunca hubiera existido. Sí, y sin saber de qué se trataba, confió en lo que decía Alberdi, ¿no? Y bueno, ahí quedó pobre en ese limbo. Pero Jorge Streb, acá el amigo nos pregunta, hace comentario, ¿no? Dice, la política argentina, me parece, tiene este incentivo a personalizar las disputas en torno a un líder fuerte en lugar de discutir políticas públicas. Si hubiera referéndums de políticas a la Suiza, quizás podríamos despersonalizar, ¿no? Despersonalizar esto, ¿no? Muy optimista, Sí. Jorge, ¿no? Pero, sí. Eso tiene un doble costo. Bueno, siempre va a haber personalización. Digamos, la política es el terreno, como te digo, del piquete de ojos. Esto siempre va a ocurrir. No importa qué tan grande sea uno, qué tan inteligente. Lo importante es que veamos que aún bajando ese terreno de vez en cuando, estos tipos son grandes igual, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? No son diferentes a nosotros en el resto. Y yo creo que lo de la despersonalización, el nivel más importante que tiene es no perder de vista los problemas centrales. O sea, la despersonalización no es que es un atentado a la buena educación, es un atentado a ocuparnos de los que tenemos que ocuparnos. Y esa es la principal reflexión que se me ocurre al respecto. Ahí tú estás también haciendo referencia a lo que dije yo hace un rato largo, ¿no? De Alberdi desde afuera y Sarmiento desde adentro, dice, eso es lo que se conoce acá como el teorema de Baglini, ¿sí? Hace la aclaración, ¿no? Y dice después, ¿se encuentra en Argentina hoy en una situación preconstitucional? Pregunta. Dice, falta de libertades, lucha por el botín, poder ejecutivo bicéfalo, Congreso, unos van presencial, otros van virtual, no se sabe cómo se vota, cómo no se vota. ¿Cómo la ves? Desde Sí, sí, afuera, ¿no? hay Acá, una porque situación totalmente José es preconstitucional. una especie de Alberdi, ¿no? La está mirando desde afuera ahora, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo del teorema de Baglini, acá es complicado ver a quién se le puede aplicar. Yo creo que en realidad uno podría aplicar el teorema de Baglini tanto Sarmiento como Alberdi acá, en esta discusión, porque ¿quién está al lado de nuevo, ¿no? ¿Quién está del lado de la política práctica? Me parece que los dos intentan estar del lado de la política práctica. Uno le llama a los suyos principios, aunque, como digo, está defendiendo unos intereses muy concretos de la provincia de Buenos Aires, y otro le llama al revés, digamos, pero uno está discutiendo al nivel de, bueno, Urquiza es nuestro elemento para la Constitución, y este es el problema.
y lo otro está más atento a cómo hacemos para hacer bien europeo este movimiento. Más o menos era así, me parece a mí, la discusión. Y sí estamos en una situación preconstitucional, pero no por ver si hay sesiones en el Congreso o no, ¿no? Porque las sesiones presenciales del Congreso han hecho hace unos pocos meses la ley de alquileres. Y si hay ley de alquileres no hay constitución, ¿eh? No hay nada. O sea, ¿qué interesa de la constitución si hay ley de alquileres? Nada. Porque todo eso está en función del otro. Entonces, mientras discutamos al nivel de los modos y de los caudillos del momento, no estamos viendo el problema central, que es, verdaderamente no tenemos constitución, y no creo que esto sea un problema de si tenerla escrita o no. No tenemos el marco general acá. O sea, tenemos que luchar por tener el marco general. En el marco general, lo primero son los derechos individuales. No, de nuevo, habría que repetir a Alberdi, ¿no? Tenemos que traer, cuando él dice la navegación de los ríos, eso ya está, digamos, es un asunto finiquitado. Pero tenemos que traer el libre comercio, tenemos que traer la inmigración, tenemos que traer la libertad contractual, eso es lo que tenemos que traer. ¿Cómo traemos eso? La república es el camino hacia eso, ¿no? Que es más que lo diferencia de la democracia, porque como vos decías, ¿no? Se piensa hoy que la república es mera democracia en el sentido de mero votar, ¿no? El mero votar es república. Pero también hay otro nivel equivocado de esto, que es, república es solamente que los poderes estén formalmente divididos, pero si yo tengo un juez que dice que es posible establecer un control de precios, por más que los poderes estén divididos, la república no existe más. Y nosotros tenemos jueces formados en ese pensamiento. Entonces, no tenemos, por más que tengamos división de poderes y todo se respete en sus respectivas jurisdicciones, digamos, si mañana pueden disponer quedarse con nuestra casa siguiendo todos los procedimientos de la ley y concesiones presenciales, no hay ninguna república. Y es más, si la hubiera no sirve para nada. Entonces, hay dos niveles de equivocación ya. No es solamente democracia contra república, es democracia contra esta república vaciada de sentido. Y hay una república con sentido que está más arriba de eso, que es lo que creo que tenemos que luchar para recuperar. Ahora, pensando eso, y espero ahí si hay alguna pregunta más, si no ya te vamos a liberar, pero pensando en este sentido, yo lo veo como bien difícil todo eso, ¿no? Vos decías, bueno, si se hizo una vez, ¿por qué no se puede hacer dos veces? O si no se hizo nunca, ¿por qué no se puede hacer una vez también, no? Pero hay una... Y refiriendo a eso que vos mencionabas, yo hablo de la batalla cultural, entre comillas, ¿no? A veces. Saben que yo digo, no lo escucha nadie, pero... es decir, acá hubo 70 años, por poner, 50 años, si querés ser más generoso, bueno, los últimos 40 años, de una lavada de cabeza a un nivel tan extraordinario, ¿sí? Donde vos no escuchás en ningún lado que sea políticamente correcto hablar de los derechos individuales. Los derechos son colectivos. Los derechos son colectivos, es decir, ningún derecho individual puede estar por encima del bienestar general, ¿viste? Que era lo que decía que era lo que decía Alberdi. El problema es el caudillo, el problema son los unitarios. No sabemos lo que son, pero o sea, es el bienestar general, ¿cuál es? ¿Viste? El que nadie tenga cloacas o el que no te dejen juntarte a despedir a tus padres que se están muriendo. No sabemos cuál es el bienestar general. Pero al punto, tantas décadas de este tipo de razonamiento, de pensamiento, que nosotros lo hemos discutido con José en otras oportunidades, inclusive me acordaba cuando discutimos esto de la Constitución del 57, del 14 bis, etcétera, pero cuando ya a veces es como intuitivo esto de si aquel tiene es porque a mí me falta. O sea, si aquel tiene un automóvil y yo no tengo es porque él me estuvo sacando algo que yo debería tener. Entonces, bueno, si tiene tanta tierra, si tiene 50 hectáreas y él necesita vivir en una manzana, ¿para qué quiere 50 hectáreas? Además, no las está usando. La justicia es que nosotros que no tenemos nada la podamos usar. Eso es medio como intuitivo. Pero si encima te están fogoneando durante 40 años con eso, todo el tiempo, y como yo lo veo también aún en gente joven, ¿no? Cuando vos venís con otra idea,
y ya te hacen, vos mismo te estás planteando, digo, esto me va a traer, decir esto me va a traer un problema, me callo. Si lo pensamos gente grande, un joven también, ¿para qué se va a meter? Si bien son más combativos, por suerte, ¿no? Pero decir, ¿cómo se da vuelta a todo eso? O sea, ¿vos le ves la vuelta o no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Le Mirá, ves la vuelta dos, o no a eso? dos cosas. Uno, sobre lo de la batalla cultural. El problema con la batalla cultural es que cultura es cualquier cosa, ¿no? Entonces se la está usando, depende del sentido que le quiere dar a la palabra al que la está usando. Entonces, cultura es, como dice Sarmiento, esto de nos vamos a vestir de traje, ¿no? Cultura, a veces, en este momento se está utilizando mucho como cultura, como evangelizar al indio, ¿no? Porque en sentido religioso, ¿no? Una vez que vayamos todos a misa, parece que viene el capitalismo. Yo de la misa no he escuchado más cosas que anticapitalistas en la época que iba, ¿no? Pero en este momento está hablando de cultura como tenemos que ser, inclusive, algo tan específico, tan cosa como tenemos que ser católicos o cristianos, ¿no? Se está usando así. Entonces, por eso no me gusta cultural, porque en realidad, después de cultural, vamos a hablar de qué estamos hablando, que es una batalla de ideas, porque hay mucha cosa escondida atrás de lo cultural. Ese es mi problema con la batalla cultural. Ahora, como decir, es amplio el problema, es muy complicado, y acá podría ser otra crítica a Sarmiento, que también es una crítica a Jefferson, si querés. Esta idea de que el individuo ahora que es dueño, que es soberano, esta palabra que no debió haber llegado a la República, la palabra soberanía, pero llegó, ahora que es soberano tiene que entender un poco de las cosas del gobierno. ¿Sí? Tenemos que dar una instrucción para que entienda esto de la civilización, se la vamos a poner en la escuela. Pero la escuela tiene su propia dinámica, las instituciones siguen sus propios pasos, no necesariamente la de aquellos que las crearon. O sea, la escuela termina siendo un instrumento de un conformismo a este sistema de reparto, gris, mediocre, de socialismo, digamos, aburrido y tedioso, de estatismo, es también una consecuencia de la educación que todo el mundo recibe en colegios privados y públicos. Todo el mundo recibe una educación diciendo que el liberalismo ha sido una porquería y qué sé yo. Y nosotros estamos muy en un nivel de discusión política, que está bien, yo no lo critico, ha habido momentos grandes para mí de esa discusión política, en la década del 80, por ejemplo, pero no estamos, creo yo, al nivel de discusión en el que nos deberíamos mantener, que es arriba de la política, por más que algunos se dediquen a la política, pero el liberalismo lo más importante que tiene que hacer está arriba de la política, volviendo a la cuestión de los principios, ¿no? Acá dice, la cultura no es batalla, dice Dulce Santiago, es así, no hay batalla en la cultura, pero bueno, vuelvo al tema. Poniéndonos por encima de eso, ahora, ¿qué es lo que nos da la oportunidad? Lo mismo que nos la dio en 1852-53. 40 años de estupidez, 40 años de estupidez y una crisis profunda, y de repente aparece una oportunidad. Toda crisis profunda genera una oportunidad para un cambio de paradigma. En la década del 80, cuando llega Menem, hay un cambio de paradigma abrupto. Los que lo hemos vivido, visto lo abrupto que era. Y en la década del 80 existía este mismo pensamiento que nosotros vemos ahora. Entonces, ¿qué grado de profundidad le vamos a poder dar a esa oportunidad? En el 2001 se produce otro cambio de paradigma para mal, ¿no? Cuando aparece la visión en la que estamos viviendo, la que está viviendo la Argentina, la visión estatista, la restauración de las empresas del Estado, el pensamiento del Estado presente. Eso es la rebelión del 2001 con esa crisis que trajo a Duhalde, Alfonsín, Bergoglio y demás a retrotraernos a la situación de 40, 50 años de atraso anterior. Entonces, yo creo que no hay, si algo nos mostró la década del 80-90, es que no hay un fatalismo en lo que se está pensando. Lo que se está pensando cambia como el viento de la noche a la mañana, si hay una estructura de pensamiento para explicar la situación, que eso es lo que yo creo, en lo que yo creo que habría que trabajar más. Ahí hay un par de comentarios y como todavía tenemos 10 minutos y no hay preguntas, pero sí hay comentarios, yo aprovecho para hacer yo la pregunta, ¿no? Entonces, porque ahí Dulce habla, también Santiago en el mismo sentido, Miguel, parece que yo hablé de la batalla cultural y hay gente que se pone nerviosa Porque no es unívoco el concepto, es muy equívoco. Ese es el de problema. la batalla cultural
¿qué se dice? Tenemos que dar la pelea por las ideas, o la batalla por las ideas. ¿Sí? Ideas, sí. ¿Te parece que ideas sería mejor? Es más específico porque lo otro nos trae a, tenemos que luchar por las costumbres, ¿viste? Porque esta discusión está. Yo no tendría este prurito si en este momento no hubiera gente diciendo que nuestras costumbres son los que están, los que traen al capitalismo. Yo he vivido con esta costumbre toda mi vida, y con un anticapitalismo total, ¿no? Entonces, por eso creo que ideas nos aleja un poco de esa confusión. Sí. Pensándolo en términos alberdianos, ¿no? Porque cuando él habla del trasplante migratorio, ¿sí? Él dice, Sí, acá la solución es traer a la gente con su civilización, con sus tradiciones, en el sentido amplio, ¿no? De esto de la cultura. Cuando yo digo, yo pongo el ejemplo de a la inversa, ¿viste? Cuando vos viajás de la Argentina, te terminás en Miami, en Canadá o en Australia o en Suiza, ¿viste? Es como acá en Argentina vos haces cualquiera porque es la selva, más o menos. Y si no te comportás como en la selva, morís. Pero te tomás el avión, te bajaste 15 horas después del avión, y es como que te civilizaste de golpe, ¿viste? Porque vos estás rodeado por gente que va siguiendo una determinada serie de comportamientos, de reglas, de costumbres, etcétera, que en el sentido amplio sería la cultura. No sé, sí. estoy acá ya tratando de ver si me bajo de la batalla cultural para pasarme a la batalla. Los términos batalla, pelea, todo eso refiere también a lucha, ¿no? Y si Claro. vos te querés poner en civilizado, decís, bueno, no, la lucha entonces refiere a lo militar y, bueno, Pero, ¿sabes qué? Sería semántico si no fuera por el hecho de que hay gente que está planteando en este momento, con bastante éxito desgraciadamente, que hay que dar una batalla por las costumbres. O sea, que el de las otras costumbres es un enemigo. está bien, Puesta esta palabra en este momento, me complica me ubica en un lugar en el que no quisiera estar, ¿no? Ahora, fíjate que cuando Alberti dice traigamos al inmigrante, no está diciendo traigamos el gusto por la comida inglesa, está diciendo porque están habituados al comercio. Él ve la civilización como el comercio. El comercio civiliza a cualquiera. Cuando uno lleva el comercio a Singapur, que era una aldea hace 50 años, que era La Matanza, Singapur se convierte en lo que es hoy. Entonces, capaz que los habitantes de Singapur traídos a la Argentina serían un beneficio si cambiamos el sistema, ¿no? No es tanto una cuestión específicamente europea, porque todas estas cosas después se transforman en algo que no es, o en algo que no importa, ¿no? Como las formas europeas y demás. eh, perfecto, está claro eso ahí, bueno, ahí que está Mercedes, que la veo, me están preguntando Mercedes, me están preguntando si el PowerPoint estará disponible para Sí, alguien. lo voy a corregir, no, habrán visto que tengo unos Sí, errores tipeo que recién los veo cuando los leo. en la escritura rápido me la han, lo he visto, eso pasa, y aparte vos lo ves cuando lo presentás, mientras lo No, repasás en además, tu casa jamás ves las faltas esas, pero pero hay otra cosa peor, porque si vos lees un texto inmediatamente tuyo, no ves muchas cosas. Los lees un mes después y ves todo. Es una cosa muy rara. tal cual. Pero Eh, para que ahí le voy a pasar la palabra a Mercedes, que nos va a decir algo sobre esto de los que quieren ver la cuestión. Reiniciar audio. A ver, ahí está. Buenas tardes, ¿qué tal? Tenía el hola, audio Mercedes. apagado, por eso no Sí. te podía contestar, Alejandro. Mm. Si quieren, se puede compartir acá mismo en la herramienta chat, pero si quieren estar más seguros, si me lo pasan, yo se los mando por mail a todos los inscriptos. Yo Se te los lo mando manda corregido porque Ezequiel. está lleno de errores. Mejor que te lo corrija y te lo mande. Bueno, Ezequiel, con la dirección Conferencias UCEMA, se lo hace llegar a todos los que se han anotado. Perfecto. Bien. Muy Después ahí, buena presentación, aprovecho para decir gracias. Gracias, Mercedes. gracias, Mercedes. Bueno, ahí había. eh, sí, está claro eso. Me quedan 5 minutos y ya. Bueno, ahí no sé si estás viendo, José, están agradeciendo un montón, etcétera. Muchas gracias a todos. Eh, Gracias. y sí, es interesante eso. Yo lo planteo porque a mí siempre me gusta corregir cuando puedo.
Sí es cierto que hay gente que cuando se mete con esto de la batalla cultural se piensa que hay que aniquilar, y es algo que alguien ahí lo escribió, no sé si era precisamente Roberto, que es el agente secreto 57, 52, 68, pero que ahí abajo especificó su nombre, ahí está, con la Qué bueno. pipa, además ahí lo vemos. Siempre hay que tener agentes secretos del lado de vos. Sí, lo interesante de esta cuestión es que sí hay gente que se piensa, y está bueno, ve que de todo se aprende cosas, ¿no? Es decir, bueno, cuando vos decís la batalla cultural, alguno que está distraído, desprevenido, etcétera, se cree que hay que aniquilar lo otro, o que hay, ¿viste? O lo otro es basura, ¿no? Y, digamos, yo el único problema que tengo con otros que piensan distinto es que usan mi dinero para ejercer sus ideas, ¿no? Claro, O sea, pero ese no es un que problema. tengan otras ideas, que tengan otros gustos, que tengan lo que a mí no me interesa, pero que se lo financien ellos, Claro, no que me obliguen a mí a financiar. Ese pero es mi no tenés ahí, problema, tenés una diferencia económica o jurídica, pero no cultural, digamos. claro. Y, no, yo diría que en el fondo, porque, o sea, de simple vista parece que es económico. Es decir, bueno, vos te quejás porque te meten la mano en el bolsillo, no. Porque ahí va al punto que señalaste vos, José, y te doy la última, el cierre. Que es la clave y que es lo que la gente no termina de entender es, me parece a mí, esto de... La cuestión no es que a nosotros, los liberales, nos interesa más lo económico que otras cosas. Lo que sucede es que lo económico es consecuencia de nuestra libertad individual. Es que cada moneda que yo tengo en mi bolsillo, ya sea porque alguien me la regaló o porque me la encontré o porque yo trabajé, que es lo que suele suceder, es producto de toda la libertad que yo apliqué a eso, todo el esfuerzo y todo eso. Entonces, cuando yo le estoy dando dinero al Estado o a otro, no le estoy dando dinero, sino que le estoy dando el tiempo que yo consumí en crear esa riqueza X. Y que ellos luego la usan con un objetivo totalmente distinto al que yo lo hubiera usado si me hubiesen dado esa libertad. Entonces, ese es el punto de la libertad al que hace referencia Alberdi, cuando él divide esto en la sociedad civil y la sociedad política. Y ahí, José, te doy los últimos 3 minutos para cerrar, y si haces scroll ahí en el chat, ves que hay un montón de agradecimientos, y ahí se soltaron más las preguntas y todo eso a los Y últimos bueno, 5 gracias minutos. a todos, ¿eh? Lo voy a corregir y se los voy a mandar. Sí, lo que decís es muy clave. Ahora, ¿por qué se hace esta división? De nuevo, materiales, esto viene de material espiritual. Y yo te aseguro que mucha gente de la que está pensando en la batalla cultural está pensando que tenemos que guiarnos por un sentido más espiritual, que es un sentido más colectivista en el fondo, porque si yo no tengo tu espíritu, es problema mío. Ahora, el dinero no es dinero, el dinero es preferencias personales. Nada de lo que habla de la economía es economía. La economía es una visión de afuera, la economía es una visión material sobre algo que no es material, que son las elecciones de las personas. En la economía está la flor que le regalaste a Margarita, ¿no? Y eso no hay nada ahí de estrictamente material. Hay otra cosa más importante. O sea, lo material no es solamente lo material, ni existe esta división. Ahora, ¿por qué hay que crear esto y dividir liberalismo político del liberalismo económico? Liberalismo político dividido del liberalismo económico es la estafa más grande del siglo XX, y nosotros la hemos comprado en la Argentina con todo, ¿no? Porque es como decir, sí, hay un liberalismo que es el nuestro, el de los políticos, los periodistas, no sé. El de Juan de los Palotes, que él se quiere cambiar la licuadora, ese no es importante. Nosotros pertenecemos a una casta superior que vamos a determinar si es más importante una licuadora que Margarita Stolbizer, ¿no? Entonces, en ese plano quieren establecer un sistema de valores absoluto que se da de patadas absolutamente con el liberalismo. Es lo opuesto a ese liberalismo. Cuando el liberalismo distribuye las decisiones y distribuye la propiedad y distribuye la manera de comportarse, inclusive la manera de elegir el modo de vida, no lo hace por relativismo, lo hace porque no existe a un nivel central la capacidad de establecer eso. El que lo dice es un tirano y es un mentiroso. El que habla de liberalismo político, yo quiero un liberalismo político, pero no creo en el liberalismo económico. Incluso ahora lo estoy escuchando al revés, lo cual es igual de grave, porque
porque se está hablando también, ahora se está hablando, creo en un liberalismo económico, pero no un liberalismo cultural, te están diciendo ahora, ¿no? Que es ya el acabose de la confusión. Entonces, no hay tal cosa, todo el liberalismo puede ser explicado desde el punto de vista económico, político, jurídico. Es la sociedad libre que tiene una economía. Pero, ¿por qué hay que hacer esta división? Porque hay que generar la culpa por lo que se tiene, porque ese es el método de quedarse con lo que se tiene. No hay nadie que hable en contra del materialismo que no quiera en el fondo plata. Esto es así, esto es una regla, obsérvenlo. Todo el que tiene un discurso antiempresa, anti esto, anti ganancia, lo que quieren del otro no es su espíritu, es su plata. Entonces es una lucha por quedarse por el fruto de lo que es de los demás. Y esta es toda la discusión. Y Alberti lo tiene muy claro, por eso, pero Alberti no lo hace como nosotros para diferenciar liberalismo político y económico. Alberti lo hace naturalmente porque ese era el sentido común. En ese momento a nadie se le podría ocurrir estafa semejante como que iba a haber un liberalismo político independiente de que hubiera cosas como derecho de propiedad. No hay esa división, no es posible. Gracias, Bueno, Alejandro, y gracias a Osema también. José, gracias a todos. Cuando José mande el PowerPoint ahí corregido, se los van a mandar directamente. No hace falta que escriban ahí el mail porque vamos a agarrar el listado de los que se anotaron y se les va a llegar por default cuando él los mande. Gracias a todos. Nos vemos entonces la próxima, el 30 de septiembre, sí. Victoria Villarroel va a hablar de la guerra de la década de 1970. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Bye. Gracias, José. Bye.